cuento La deuda de Guido Rodríguez Alcalá. La primera vez fue del lado de la Guada. Esa parte de su propiedad toca la nuestra. Yo le consideraba buen vecino, y eso que cuando llegó, papá dijo, vamos a tener problemas. Y es que somos propietarios viejos. Mi familia ni siquiera se recuerda desde cuándo. Puede ser del tiempo del general Caballero. Por entonces valía la confianza entre vecinos y así fue por mucho tiempo y siempre nos llevábamos bien. Hasta que comenzaron a llegar los nuevos propietarios con sus agrónomos especialistas en robar terreno ajeno. Y Raúl venía de Asunción, por eso la desconfianza. Por eso yo me fui a verlo y él me dijo, disgustos con los vecinos yo no quiero. Él pagó la mensura y la alambrada. Y para qué decirle una cosa por otra, no nos quitó ni medio metro. La mensura comenzó a traerlo a casa y después ya pidió permiso para venir a visitarle a Claudia. Y no es porque sea mi hermana, doctor, pero el tipo se casó bien. La familia contenta, parecía un hombre decente, incapaz de faltarle a nadie. Y la verdad que era, si se estropeó fue después. Cuando llegó a nuestros pagos todo el mundo le quería y por eso le elegimos intendente. Vino pues el cambio, pudimos elegir autoridades pero le voy a seguir con la Guada. Como le dije, fue la primera vez, porque siempre le había considerado bien. Cuando vino la tormenta, por ejemplo, y nos tumbó el árbol sobre el techo, Raúl nos prestó su motosierra y hasta nos ofreció personal. Y cuando yo me enfermé, él personalmente me llevó hasta el pueblo con su 4x4, ya era intendente, y armó un bochinche porque no había nadie en el centro de salud y le hizo venir al médico, sea como sea, para atenderme a mí. Estas cosas también son para agradecer. Y hasta aquel momento nomás teníamos buenas impresiones del vecino, que también era ya nuestro pariente. Bueno, entonces yo me voy para verle y él estaba haciendo unos trabajos por allí. Me acerco, le saludo, no me dice nada. Pensé que no me había oído, por eso le saludé otra vez. Tampoco me dice nada, ni siquiera levanta la vista. Yo quedé muy molesto. Era pues una falta de consideración. Siempre habíamos trabajado juntos, porque me olvidé de contar. Trabajábamos juntos. Aquel negocio de novillos, por ejemplo, él me prestó la plata. No le pude devolver a tiempo porque me fallaron también a mí, Fermín Morales. Le vendieron unas vacas con aftosa, contagiaron las que él tenía, casi se fundió. No se fundió porque tenía con qué defenderse, pero se retrasó y no me pudo pagar lo que me tenía que pagar y entonces yo también le fallé a mi cuñado. Me preocupaba, yo siempre he sido muy cumplidor, somos así de familia. Por eso quise explicarle bien, pero ni siquiera me dejó hablar. Yo me di la vuelta disgustado. Cuando ya me iba, siento que él me viene desde atrás y me dice, ¿no ves que estoy trabajando? ¿Para qué venías a molestar si te hice un favor y me fallaste? Quedé muy sorprendido. Nunca le había conocido así. Pensé que a lo mejor le hablaron mal de mí, pero no. Comenzaba a estropearse nomás. En el pueblo, desde luego, ya se comentaba, pero la familia es la última en enterarse. A nosotros todavía no nos decían nada, aunque el nuevo intendente ya se portaba mal, no tanto, pero bastante. A él justamente le habíamos elegido cansados del anterior. Ese Maciel, esperábamos otra cosa. Después de tanto tiempo se podía elegir y aprovechamos. Queríamos el cambio, no las autoridades que pedían contribución para esto y contribución para aquello y siempre aprovechaban la ocasión. Pero el que elegimos nos salió peor. A lo mejor el dinero, digo yo. Antes luego no teníamos casi cuatreros ni forasteros. Alguno que otro insolente como ese Ramírez. Pero al tipo le hicimos decir que si seguía así le íbamos a matar y se quedó en Asunción y no volvió por el pueblo para molestar con su insolencia y su robo de vacas, que no era mucho, sino para mostrar que mandaba y podía hacer lo que quería. Nos conocíamos todos y demasiado no se podía fallar con los vecinos. Después aparecen los sin tierras, dice que, y con ellos los cuatereros que ya no roban más para comer ni de uno a uno, sino tropas completas. Incluso también camiones para llevar a vender el ganado faenado y otra gente más que ya ni conocemos, pero sabemos bien lo que hacen. No se les puede probar, ni tampoco conviene meterse demasiado. Eso entre usted y yo. Pero esa gente tiene demasiado y con su dinero compra las autoridades. No le digo que Raúl estaba en el negocio, por lo menos que yo sepa. Más bien hacía la vista gorda y con eso le daban una buena comisión. Enseguida se supo, pueblo chico, y se reunieron los del Comité Liberal, trataron de hacerle entender que le habían elegido y debía mostrar que un poco mejores éramos. Él se enojó demasiado, les echó de su casa, dicen incluso que les amenazó de muerte.
Los buenos no tienen que estropearse, como dice mi hermano. Cuando se estropean son peores. No pueden quedar nomás medio rateritos como el otro, el intendente Maciel, que siempre fue avivado, pero tampoco molestaba demasiado. Incluso le voy a decir que no era malo. A mi papá le llevó preso una vez, pero salió enseguida por política. Entonces no se podía hablar, no se podía publicar nada en los diarios, pero por lo menos había respeto. Ahora se pueden decir muchas cosas, doctor, pero mientras tanto le dejan sin su ganado y en cualquier momento le meten un balazo. Usted ni siquiera sabe quién. Si esta es la democracia, yo me quedo con Stroessner. Y eso que soy liberal y las autoridades elegidas por el pueblo. Bueno, recuerdo aquella vez, yo estaba en la pieza, ella con mamá en el corredor. Hablaban fuerte, por eso pude oírles todo. Mamá que tenía que hablar con nosotros, con los hermanos. Claudia, no por el momento, su marido todavía puede cambiar. Y yo pensé que tenía razón. En la casa nunca faltan los problemas y es mejor aguantar un poco, callarse, dejar pasar. Si Claudia nos contaba a los hermanos, ya teníamos que intervenir y allí sí que se armaba una pelea grande. Así que Claudia aguantó esa impertinencia como yo me aguanté una vez, aunque la verdad, doctor, aquella vez sentía ganas de liquidarle. Sentía que ya no iba más a cambiar ese cuñado estropeado. Y no me equivocaba. Siguieron pasando cosas feas, cada vez peor. Primero le voceaba de balde, después ya le decía, no le puedo repetir, hay cosas que demasiado dan vergüenza. Y tampoco paraba ahí, maltratos. Raúl le decía que si contaba iba a ser peor. Y después ya se divertía jugándole a ella en público, pero la gente no decía nada. ¿Para qué? Si no decíamos nosotros, la familia, ellos no tenían que decir. Le pueden contar mucha gente. Ahora que Raúl ya no es más intendente, todos le pueden decir que vieron, le puedo dar los nombres. No, no es cierto. Yo nunca le provoqué. Yo me aguanté demasiadas cosas, tenía miedo. No tanto por mí, sino por la familia. Yo me callaba, doctor. Tenía que saludarle cuando le veía en el pueblo, porque en su casa dejé de visitarle por todo lo que él le hacía a mi hermana. Ni le quería ver más. Igual, así tenía que verle por el pueblo, y esto le puede decir cualquiera. Nos vieron varias veces. A veces el tipo muy contento, amanecía alegre, entonces me saludaba como en los viejos tiempos, me abrazaba y todo. Yo me aguantaba las ganas de meterle un tiro. Si llegaba a decirle respetarla a mi hermana, seguro que el tipo no me decía nada, pero después volví a su casa para agarrarla a su mujer de los cabellos y cerrarle la puerta y hacerle pasar la noche afuera, como hizo luego más de una vez. Mi palabra, doctor. Nunca le dije una palabra fuerte. Hasta le sonreía cuando le encontraba. No le voy a mentir ahora a usted. ¿Qué gano? Ni una palabra fuerte. Quizá por eso el tipo se creyó. Decía que mi familia todos son unos cobardes. Y hasta le creían viendo todo lo que hacía y nosotros nada. Aunque tampoco ellos no hacían tanto. Le tenían miedo. Siempre acompañado, maltrataba a los demás como quería. Nuestro nuevo intendente mucho peor que el anterior, que por lo menos respetaba a sus correligionarios, pero este ni siquiera a ellos, y peor todavía con su propia familia. Y así prácticamente 2 años en total. Se comenzó a descomponer al año, parece que, aunque no puedo estar tampoco seguro. Claudia casi no nos habla, no quiere contar para no quebrantarlo a su papá, que le obligó a casarse. Al último, Claudia ya venía a casa toda golpeada. Un día llegó para hablar con mamá. Se había puesto un pañuelo para disimular, pero se le cayó y la vimos. Carlos se levantó de la mesa, dijo, ahora mismo lo mato. Mamá se puso a llorar, le atajó, precisamente cuando mi hermano ya salía de la casa. Aquello más o menos 2 semanas antes de la carrera P. Ya sabe, usted sabe todo parece, pero le cuento la verdad. No sé qué le habrán dicho por ahí. Para comenzar, yo ni siquiera estaba en la carrera. Bueno, no pensaba irme, estaba un poco enfermo y decidí quedarme en mi cama para dormir. Y así estaba dando vueltas en mi cama con dolor de cabeza cuando viene a buscarme un peón de Fermín Morales. ¿Le conoce? No, es el hijo del dueño del hotel. Los dos se llaman Fermín. Pero este es más o menos de mi edad y más bien tiene un campo, aunque también le ayuda a su papá con el hotel y allí tenía que esperarme. Él, como le dije, me debía plata, por eso yo quedé sin pagarle a mi cuñado y esa deuda me pesaba mucho. Llega entonces el peón de Fermín Morales y me dice que me quiere pagar ya su patrón. Yo me levanto y me visto. Una ocasión así no se debe desperdiciar, sobre todo siendo una deuda que me quebrantaba tanto. Me levanto, me visto, le digo a Carlos, acompáñame.
usted sabe lo peligroso que es ahora. Ya no se puede más andar solo con plata. La gente sabe, vaya a saber cómo, y le espera en el camino. Encima una suma fuerte de dinero. Me asaltaban seguro. Así que le digo a Carlos, acompáñame, y nos vamos los dos. No sé por qué él no llevó revólver. Si en una circunstancia así debe llevarse, aunque también la mera compañía basta. Cuando son dos ya se piensa 2 veces para asaltar. A uno solo se le mata y se le deja después en el barranco sin dificultades. Llegamos entonces al pueblo y yo derecho para el hotel donde me esperaba Fermín para pagarme. Carlos, mientras yo conversaba con Fermín, quiso dar una vuelta por el pueblo y así fue que terminó en la carrera P. Él no tenía pensado irse ni tampoco me podía dejar solo porque justamente para acompañarme había ido, pero encontró unos amigos y se fue con ellos para mirar la carrera. Un rato nomás tenía que ser y así vienen las cosas, ¿ves? Yo no pensaba irme y me fui. Él tampoco pensaba y se fue igual. Tampoco pensaba encontrar a Raúl en la carrera P. Pero le encontró y el malcriado le dice, vamos a apostar. No tengo plata, le dice Carlos. Nunca tenés plata, dice el otro. Y después, ¿cuánto tenés encima? Era poco, unos 10,000. Raúl le dice, muy bien, tus 10,000 contra mi estancia. Carlos no le quiere aceptar la apuesta, pero el otro insiste. Estaban esos días desagradables y sin pensar, apostó su estancia completa contra los 10,000 de mi hermano. A él nunca le gustó apostar en las carreras, pero aceptó para evitar problemas. Si me negaba, me contó después, comenzaba a tirotearme mucho antes. Aceptó, entonces, tampoco le importaba perder poca plata, pero ganó la carrera para su desgracia. El otro se pone furioso, dice que le ganaron con trampa y saca su revólver. Yo escuché el tiro cuando iba saliendo ya del hotel con la plata en el bolsillo. Me acababan de decir que Carlos me esperaba en la carrera P y para allá me fui. Quise pensar, un tiro al aire, alguien que festeja su carrera ganada. No podía saber que Raúl estaba, pero después otro tiro y me apuro un poco, nervioso. No le puedo decir por qué. Maliciaba la desgracia, sentía. Llego ya al galope, veo que la gente grita, me dicen cosas que no entiendo. Entiendo cuando le veo al tipo con su 38 en la mano y él me ve llegar y me vocea. Bajo de mi caballo, me larga un tiro al aire. Yo le miro bien. Casi le podía decir que era el momento que tanto había esperado. Ya tenía la plata en el bolsillo, la plata de la deuda. Me decidí a matarle y a meterle el dinero por la boca, hacerle pagar un poco lo mucho que me había maltratado por estar en falta. Si le mataba antes, doctor, iban a decir que fue por plata, y eso ya no me gustaba. No me gustaba la acusación de saqueo y muerte, de muerte por dinero. Nunca fui ladrón. Y la razón no era dinero, sino que le quería a mi hermana y tuve que aguantarme demasiado tiempo verla maltratada. Y el ganado, porque no crea usted que no nos robó ganado. No le servían nuestras vacas, a él criador de raza, pero igual nos robaba. Y eso que le sobraba plata y a nosotros no nos sobraba nada. Igual nomás nos robaba, llevaba a nuestros animalitos aprovechando la vecindad y encima hablaba pestes de nosotros por el pueblo. Así que me fui acercando y cuando estaba cerca saco mi revólver y le apunto derecho a la cabeza. Él tenía 2 peones, uno con Winchester, pero se puso todo blanco. Por lo visto, era valiente nomás para pegarle a mi hermana o para correrle a tiros a Carlos, que no tenía arma, pero cuando se encontraba en situación semejante, reculaba. «Anínnate», me dijo. Bajó su arma, pero yo le apunté. Pude ver cómo se ponía cada vez más blanco. Ya no le tenía más rabia. Le había desafiado frente a todo el pueblo. Todo el mundo entendía ya que me aguanté por mi familia. Incluso ahora, cuando recuerdo, me siento satisfecho por aquel momento, doctor. Con enfrentarle nomás puse las cosas en su lugar sin necesidad de dispararle. Entonces me empezó a venir la rabia, pero contra mí. Cierto que el pobre es pobre porque no hay justicia, que si tiene problemas se pudre adentro. Cierto que tenía miedo por mi hermana, por toda mi familia, por lo que podía pasar si algún día le enfrentaba a este tipo. Tenía mis razones para aguantarme, para callarme, para no poder más comer ni dormir todos esos días que me pasaba soñando con ese tipo. Pero cuando la desgracia llega, llega. Y la desgracia llegó el día que llegó a la casa Raúl para avergonzarnos, para robarnos, para amenazarnos que nos iba a matar a todos si alguno decía algo o le denunciaba en Asunción. Eso se podía aguantar, pero no evitar. Estaba ahí. Iba a seguir hasta el momento en que alguien se le enfrente. Y yo pensé que mejor era yo para que nadie más se perjudique. Era peligroso, desde luego, pero había que hacer.
Yo sabía que tenía que hacer. En el fondo, doctor, era un pretexto la deuda. Cuando tuve la plata en el bolsillo, cuando supe que podía refregarle por la cara ese dinero, entendí que pretexto, falta de determinación de mi parte. Entendí todo de golpe cuando tuve la plata, cuando tuve su cara delante de mi mira, cuando le vi recular y achicarse. Rabia contra mí, doctor, por haberme corrido, por no haberle metido 4 tiros como terminé metiéndole después de tanto tiempo de andar en deuda.